Nosotros somos el grupo número 4 y les damos a exponer hoy lo que es el tomo número 2 de los mecanismos de la violencia de Guatemala Nunca Más. A continuación, nuestro compañero comenzará con la exposición. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Miguel Ángel Canaví Ramos. Yo voy a hablar sobre la inteligencia de la violencia. La inteligencia militar ha desempeñado un papel en las operaciones, háblese de masacres, extradiciones judiciales, asesinatos y desapariciones forzosas. Los altos mandos de estas organizaciones violaban los derechos de cada persona dentro del conflicto armado interno. Los organismos de inteligencia militares, podemos hablar sobre la Policía Militar Ambulante, la Policía Nacional y la Política de Autodefensa Civil. Esto mismo bajo la dirección de altos mandos de los militares, en el cual existía uno superior que se encargaba de las estrategias para una buena ejecución de estos mismos actos. El nombre del miedo, el cual se le denominaba la 2 o la D2, el cual tuvo el punto más alto en los años 80, en el que se le involucraba el asesinato, las torturas, las desapariciones, y el proceso de espionaje era la intercepción de teléfonos celulares o telefónicos, valga la redundancia, en el que capturaban la fotografía de la persona y a la organización política en la que esta misma pertenecía. Asimismo, los miembros eran más privilegiados, tenían más libertades y eran agrupaciones de más de 2.000 personas en las que tenían contactos con funcionarios de alto rango de estas mismas. También la inteligencia militar perseguía el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero los altos mandos se involucraban en actividades delictivas, digamos como el robo. La D2 y la EMP tenían una gran coordinación en la que podríamos mencionar el caso de Eugenia Beatriz Barrios Marroquín, el cual demuestra la efectividad del espionaje en la que coordinaron con el Escuadrón de la Muerte, únicamente. Continuando con la exposición, mi nombre es Marta Alicia González Olvito. Voy a exponer sobre el archivo del MP. Durante los años del conflicto armado, el archivo participó de la división del trabajo de los organismos de la inteligencia contra las estructuras urbanas de la insurgencia. Sin embargo, debido a la alta incidencia que el archivo ha tenido sobre la presidencia de la República y la independencia y recursos económicos, técnicos, humanos, puede ejercer un nivel de autonomía respecto de las dos y de la propia jefatura de la MP. Esto nos quiere decir de que en los años que se realizó el conflicto armado interno siempre hubo una división entre autoridades, pero estos se dedicaban más a cuidar a las personas de alto rango, a diferencia de nosotros los indígenas, siempre nos dejaban con una seguridad más baja. El siguiente tema es el DIC y otros órganos policiales. En los últimos 20 años ha recibido varios nombres, pero sus funciones básicas de persecución política y uno de seguridad ciudadana ha permanecido desde su creación como policía militar en tiempos del presidente Manuel Estrada Cabrera. El DIC nos quiere decir acá de que cuando se realizó el conflicto armado interno, nos da a entender de que hubo tanta diferencia entre el pueblo indígena y los soldados que siempre se dedicaban los de la guerrilla se dedicaban a luchar por su pueblo y los de el ejército se dedicaban más a matar sin preguntar. El segundo tema, el tercero es el PMA, la Policía Militar Ambulante.
que dependía del Ministerio de la Defensa Nacional. También se desarrolló su propio órgano de inteligencia, que a principios de la década de 1980, la PMA fue creada en junio de 1965 e inicialmente estaba integrada por exsoldados que ejercían labor en las comunidades campesinas en la década de los 80. Las patrullas de autodefensa civil, PAC, se sumaron a la red de inteligencia militar para enfrentar la creciente necesidad del control masivo y directo de la población. En esta parte nos quiere decir de que después de las divisiones, la PAC fue la que empezó a defender a nuestros pueblos. Si bien lo conocemos, en mención la hacen como los expatrulleros, que en realidad son los ex soldados, pero hacían una diferencia entre ex soldados y mandatarios, por lo mismo de que al momento de realizar las masacres, ellos que tenían más poder y sabían cómo funcionaba, sabían cómo se lidiaban entre ellos, al realizar una muerte se desarrollaban entre ellos mismos. El siguiente tema es redes de inteligencia, definidos como los ojos, oídos y brazos del ejército. Los comisionados realizaron numerosas acciones con la población civil. Esta red estuvo integrada por 28,000 personas, suficiente para cubrir cada una de las poblaciones urbanas, suficientes para cubrir cada uno de todos los pueblos rurales del país. Aquí nos hace más mención de que entre todo este conflicto ellos se fueron distribuyendo más en las comunidades rurales, porque son las que más tenían debilidad al hablar sobre el idioma, no conocían sus derechos, entonces fueron atacando los pueblos en donde no se defendían, no tenían baja defensa, solamente defendimos mi compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Danae Meléndez. Yo voy a continuar con la exposición. Como primer tema, el Escuadrón de la Muerte. Los Escuadrones de la Muerte surgieron a partir del año de 1966 como la primera parte de la gran ofensiva creada por los militares para la reducción de los grupos que amenazaban que se les reconocía como guerrilleros. Los Escuadrones de la Muerte infligieron gran terror psicológico para someter a la población, que ellos creían que eran guerrilleros, y los mataban, los torturaban, ya sea para sacarles información o para simplemente como diversión. Vemos que los Escuadrones de la Muerte no fueron sencillamente unos grupos que no solo hacían la justicia, como a veces se le llamaba, simplemente también infundían terror y no protegían, sino que más bien perjudicaban muchas de las veces. La vigilancia internacional. Durante el conflicto armado interno, Guatemala recibió ayuda de las comunidades internacionales para velar que los derechos sean cumplidos bajo los mandatos de los derechos humanos que se estaban infringiendo uno tras otro. En esta parte es en la comunidad indígena que se vio demasiado afectada en este conflicto, que eran los que más sufrían de los abusos a sus derechos, siendo la ONU y la OEA la más involucrada durante todo el conflicto para la reducción y velar lo que eran los derechos de cada persona. La técnica al servicio de la violencia fueron equipos sofisticados de espionajes. Tanto guerrilleros como militares se contrataban personas o reclutaban personas que ponían en cada sección estratégicamente para poder vigilar ya sea a lo que eran a los militares o a los que eran guerrilleros. Cada persona en esta técnica de espionaje lo que hacía era mandar la información de tal persona es militar para perjudicar, o los militares hacían para perjudicar a los guerrilleros y saber y poder eliminar al enemigo.
La vigilancia en la vida cotidiana también es una parte del espionaje, donde los rumores viajaban entre la gente. Entonces, cuando se les estaba acabando el personal, tanto en guerrilleros, reclutaban personas para poder hacer los rondines durante las partes que habían tomado como su territorio, ya sean militares o ya sean guerrilleros, y protegerse en sí mismos. Cabe resaltar de que la vigilancia en la vida cotidiana mayormente eran pobladores que no tenían experiencia militar y que los mandaban únicamente con palos, machetes o cualquier otra cosa, sin armas, para poder defenderse cuando eran los frentes. Y la eliminación al enemigo interno fue el uso de la violencia en contra de la población civil. Fue con el objeto de descentralizar a los grupos subversivos y el movimiento social y político. Para finales del conflicto armado interno, lo que se hacía cuando había mucho conflicto, tanto militares como guerrilleros, en los que estaban en contra o los que buscaban alguna paz de cualquier punto de los dos lados, se mandaban a matar sin motivo alguno. Aquí es cuando muchas personas recurrieron a de que X personas les caía mal, les mandaban a ejecutar, ya sea diciendo que eran guerrilleros o ya sea que fueran militares. Muchísimas gracias. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Juárez y voy a hablar sobre el capítulo 2, que se habla sobre la población como objetivo. En sí tenía la estrategia de reclutar a más personas para la guerra. Esto tenía en cuenta la relación entre población y guerrilla. Esto tenía como fin controlar a la población, haciendo referencia al comunismo. El control de la población hostil es cuando el modelo más fácil era la concentración, mientras que el ejército ganaba más control. En algunas aldeas se presentaron como alternativa para el desarrollo de las comunidades y conflictivas. La estrategia de aldeas en 1986 en Alta Verapaz se experimentó una gran depreciación por parte del ejército y autoridades. La militarización de las comunidades rurales afectó aproximadamente a 1 millón de mayas. En sí se trata de cuando el ejército recluta a más personas para la guerra. Y la población de desarrollo son los polos de desarrollo en Guatemala. Fueron establecidos en diferentes regiones. Estos se dieron más con Alta Verapaz. El primer polo se desarrolló en el Triángulo Ixil, que fomenta el desarrollo económico y social en la región Ixil, que históricamente sufrió los efectos del conflicto armado interno. El polo de desarrollo Playa Grande, promueve en las aldeas fronterizas del Quiché. El polo de desarrollo Chacaj, impulsa el desarrollo de las comunidades Chacaj y Ojo de Agua. Estas se sitúan en disputa histórica. Los polos de desarrollo de Chisec. Estimula el desarrollo económico y social de una región que enfrentó conflictos y disputas territoriales en diversas comunidades. También es importante destacar que estos polos afectan las áreas por los conflictos armados que se disputan entre ganar territorio y como objetivo fomentar el desarrollo de reconciliación entre regiones. Le dejo el tiempo a mi compañero. Buenas tardes, licenciado. Yo me llamo Virginia Esmeralda Argil Mesa y me toca hablar sobre un día en la vida de Camal. Se dice que el día se comienza a las 4:30 de la mañana cantando el himno nacional y durante a cada media hora, 1 hora,
se va cambiando. A las 5:30 les toca el desayuno, a las 8 les toca el trabajo, a la 1 le toca el almuerzo, a las 2 de la tarde les toca nuevamente ir a trabajar. También a las 7 les toca la cena y sus días termina a las 9 de la noche. Durante el día tienen diferentes actividades, diferentes estudios, como por ejemplo estudiar y practicar lo que es la defensa de los soldados, que en sí es una organización donde hay un grupo de personas que están en Acamal. También me tocó exponer las patrullas de autodefensa civiles, que las autodefensas civiles fueron creadas por ejércitos en Guatemala. Estos se crearon directamente para buscar más personas que se integren al ejército durante el tiempo del gobierno de Romeo Lucas. Se integraron muchas personas, la mayoría de personas eran pobladores, los iban a buscar durante en la noche, cuando ellos salían de trabajar. La mayoría de personas eran de aldeas, que se generaba un grupo más grande que en la ciudad. También me tocó hablar los tipos de violencia realizadas por las PAC. Eran personas que durante la guerrilla hicieron maldades en sí. Durante todo ese tiempo ellos eran los responsables de todas las masacres graves que hicieron, las violaciones, las muertes. Un 74% de las muertes, ellos son los responsables directamente, que es el ejército y la policía. También tenemos la imposición de las paz. Como los soldados no eran una gran cantidad, se generaban a robarse a los niños. En las fincas ya no iban a trabajar porque de ahí se los llevaban para enseñarle defensa propia, y sí, en sí no era defensa propia, sino era para que ellos mataran a otras personas. En esto se da a conocer que se utilizaba mucho las redes sociales porque era un grupo grande que en la mayoría, en la actualidad, se da que hay mucha población en los centros estudiantiles, en las universidades, también en el grupo de comités. Hay un grupo de personas y la mayoría son hombres, y ellos necesitaban más a los hombres que a las mujeres, porque las mujeres no las utilizaban para eso, sino simplemente las violaban, las mataban y les hacían muchas maldades. Muchas de las mujeres fueron lastimadas gravemente, que los mismos golpes, las mismas heridas que les causaban los soldados o policías, les causaba la muerte. Eso es todo de la exposición. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Wendy Rodríguez. A mí me toca que exponer la fuerza de voluntad. Que nos da a entender esto, que se dice de que en el derecho de elegir, de formar parte de la PAC, los habitantes de las diferentes comunidades del país eran coaccionados y amenazados. ¿Qué quiere decir esto? De que a todas las personas en ese entonces las obligaban a ser parte de la PAC para poder
no es que ellos querían, sino que los obligaban a formar parte de esa organización. Los amenazaban y era una forma de inteligencia que usaban el ejército para que se decidieran formar parte de las patrullas. Las estructuras de las patrullas. Las patrullas, por ser creación del ejército, contaban con una estructura similar a la del ejército de Guatemala, ya que contaban con un jefe de patrullas y los pelotones de los patrulleros. La cantidad de patrulleros eran determinadas de acuerdo a las condiciones de las comunidades. Los jefes de las patrullas dependían directamente de los mandos del ejército, quienes eran los que elegían a los jefes y a las comunidades. Nos da a entender de que no era solo no era un grupo de personas, sino que era un jefe de que tenía experiencia, que había formado parte del ejército para poder, para después de esa persona formar sus pelotones, ¿verdad? Tenemos el entrenamiento militar y el patrullaje. Inicialmente instruían a la población educación cívica con el objetivo, de que adopten el sentimiento de pertenencia al país de Guatemala y con honor de servir a la patria. Posteriormente iniciaban los entrenamientos tipo militar básicos para aumentar la eficacia de las acciones y mantener el orden. Eso nos da a entender de que primero se les hace ver de que ellos tienen que formar parte del ejército de Guatemala. Los incitaban a que ellos pudieran amar a la patria y así decir de que ellos lo que hacían era por la patria. Y luego los formaban para las patrullas para así poder salir a las calles. Le dejo el tiempo a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Paola Carranza Rodríguez, continuando con el tema. Lo que son las masacres y asesinatos. Las PACs, que son patrullas de autodefensa civil, cometieron numerosos asesinatos en las propias comunidades, por lo que ellos actuaban con cualquier sospechoso de la guerrillera, matándolos y masacrándolos. Una de las estrategias que tuvieron las PACs fue que cuando mataban a uno de los guerrilleros, mandaban a uno de ellos a una comunidad cercana a decirles de que fueran a reconocer el cuerpo. Por lo que cuando la familia llegaba a reconocer el cuerpo, sin piedad, los mataban y los masacraban, ya que también pertenecían al grupo de guerrilleros. Una de las funciones de las PAC fue la vigilancia y el control de los miembros. Esto consistía en retener a toda la comunidad, violentándoles el derecho de la libertad, ya que no podían hacer nada sin que estuvieran vigilados. Ellos no podían salir sin el permiso del comandante de la patrulla. Estaban ahí retenidos contra su voluntad y no podían hacer nada ni ir a las comunidades a pedir comida si no tenían, ya que no podían entrar ni salir, porque si entraba cualquier persona lo asesinaban y lo masacraban. El beneficio del saqueo que tuvo las PACs fue de que como ellos andaban de comunidad en comunidad masacrando personas, ellos huían y al huir de su comunidad ellos se quedaban con todos los terrenos, animales, ropa, pertenencia, así beneficiándose ellos mismos. Pero a pesar del impacto que tuvo la PAC en las comunidades, violentando muchos derechos humanos, en algunas ocasiones se dio el proceso de apoyo mutuo, dándose así expresiones de comunidad, reemplazando a alguien cuando estuviera enfermo. Cuando era su turno y estaba enfermo, siempre había alguien que se solidarizaba de él y siempre le ayudaba cubriéndolo con su turno. A partir de 1986, el Consejo Étnico de Comunidades Runugel Junam fue consolidándose durante la década de los 90. Asimismo, con esta organización se llegó a la disolución de las PAC en 1996.
Bueno, esto ha sido nuestra exposición del grupo número 4. Gracias.